Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar la teoría general de los grupos en los entornos virtuales. La intención es poder aproximarnos a esta realidad y dar cuenta de los diferentes elementos, dinámicas y características que definen a estas nuevas formas de interacción y a estas nuevas formas de colectivización de los intereses. En principio vamos a trabajar esto de si las redes sociales son o no son grupos. A ver, las redes sociales en sí no constituyen grupos en un sentido clásico. A ver, desde la teoría general o la teoría de los grupos, estos pueden quizás funcionar como entornos donde se forman grupos. Es decir, yo puedo estar dentro de una red y puedo luego participar o armar un grupo emergente desde una dinámica que se da. En definitiva, en las características de un grupo clásico, la interacción directa y frecuente no se da, por supuesto, en muchas de estas redes sociales, aunque en un grupo clásico el equipo de trabajo, los miembros interactúan directamente y con regularidad. En las redes sociales esta interacción puede ser esporádica y puede darse a través de elementos particulares como los likes o algunas cosas que se comparten, los memes, ¿no? Pero en realidad la interacción no necesariamente es directa, es una interacción que puede ser atemporal, es decir, asincrónica. No siempre se da la interacción cercana como tal, así que dentro de la teoría del grupo clásico esto no se cumpliría. Lo otro es que las normas y los roles en los grupos son asociados con elementos como el liderazgo, los seguidores, el mediador, en fin, roles específicos dentro de los grupos. En las redes sociales las normas son un poco más flexibles y aunque existen influencers, administradores de grupos, no siempre estos son tan estables. Es decir, un influencer puede perder, puede modificar sus seguidores y puede además trabajar diferentes temas en diferentes momentos. Es más, las personas pueden ser miembros de diferentes grupos y esto no los define de un lado o de otro. En este caso, diferentes redes sociales y diferentes subagrupaciones o subcolectivos de información. Bueno, recordemos que las redes sociales son en gran medida elementos para compartir, para distraerse y para generar información, pero fundamentalmente no tienden a una reciprocidad normalmente, ¿no? Ahora, hay objetivos comunes. Podríamos decir que en las redes sociales hay un objetivo común más allá de la distracción, más allá de la información o de compartir algunos elementos eh, y opiniones. Pues en un grupo clásico suelen existir unas metas compartidas. ¿Cuáles serían las metas, por ejemplo, de un grupo de Twitter? Colaborar y hablar sobre la política, hablar sobre el deporte o sobre la determinada actividad, podría ser. En fin, eh, las redes sociales tienen estos límites muy difusos y en la mayoría de las interacciones estas son muy diversas. Así que las redes sociales va a costar incluirlos dentro de la teoría general como tal. Ahora, las dinámicas de grupo en redes sociales pueden verse más en algunas redes como el Facebook y las comunidades como Reddit, que son comunidades establecidas, pero lo interesante es que son las más antiguas, ¿no? Es decir, estamos hablando de espacios en los que sí pueden surgir comunidades virtuales o tribus virtuales de temas concretos, ¿no? Ahora, ahí pueden haber interacciones con algunas normas, algunos moderadores y miembros que son activos o no, porque bueno, puedes participar o no en estas dos redes sociales a partir de que eres admitido o admitida y además puedes de una u otra forma existir algunas normas específicas para el tratamiento de la información y de las opiniones, ¿no? Ahora, si hay cierta dinámica de cohesión, hay alguna influencia del grupo y hay algo de liderazgo cuando hablamos de los influencers y los seguidores. En redes como Instagram y Twitter se generan fenómenos como este del influencer, ¿no? Y vamos a ver algunos seguidores. Pero la verdad es que tú puedes seguir diferentes espacios, así que los procesos de identificación no son tan claros en este caso. Así que bueno, seguimos pensando sobre esto, dejamos allí la interrogante, pero vamos a trabajar más bien lo que tiene que ver con los grupos de trabajo en línea. Y a partir de eso veremos el rol de los facilitadores y las facilitadoras en estos procesos.
Las estructuras colaborativas asociadas a los grupos virtuales, bueno, los roles están, como ya vimos con el caso de las redes sociales, y ahora vamos a ver con los grupos de trabajo virtual, y no están definidos de una manera particular. Y entonces vamos a tener a los organizadores de las reuniones y vamos a tener a los que son masters de los espacios. Ahora, si los grupos de trabajo están asociados a estructuras formales como universidades, corporaciones, empresas, organizaciones no gubernamentales, en fin, alguna actividad bajo un objetivo concreto, esto se traslada a la virtualidad. Y hay una cosa muy interesante, un fenómeno muy interesante sobre la cohesión, y es que en el caso de las reuniones presenciales, esta cohesión va a depender de manera directa sobre la proximidad física y la interacción cara a cara, ¿no? Y en lo virtual se apoya más bien en la frecuencia de la interacción, es decir, cuántas veces nos encontramos, la retroalimentación de las informaciones que se dan, y va a ser fundamental acá la claridad en la que nos comunicamos. Solamente estamos hablando de agrupaciones que se forman, se constituyen para armar una clase o armar un taller, sino también estamos hablando de espacios de intercambio en los cuales esto tiene que ser bien hecho. O sea, comunicarse de una manera eficiente va a obligar a tener elementos más concretos que dar. O sea, en el cara a cara hay posibilidades de retroalimentación con el rostro de la otra persona, con las gestualidades, en fin. Y en las reuniones virtuales esto está limitado a eso, el rostro, pero en muchos casos estamos hablando de personas que también pueden ocultar su presencia, con lo cual esto genera también ciertos elementos donde la cohesión va a depender en muchos casos de las estructuras anteriores del espacio físico. Es decir, por ejemplo, grupos de trabajo que están en diferentes países pero que obedecen a una estructura corporativa. Bueno, ahí sí va a haber cohesión y va a estar asociado, pero grupos de trabajo que se arman de manera espontánea para trabajar determinadas cosas, determinados elementos, como brindar un taller sobre herramientas de psicología o brindar un taller sobre herramientas de gestión, pueden estar afectados en gran medida por las formas en que las personas se presentan, si se colocan o no se colocan en determinadas posturas pasivas o activas en las organizaciones. Así que va a ser realmente difícil mantener estos elementos y la cohesión suele estar asociada más bien al momento específico en el que se está realizando la tarea. La comunicación y la retroalimentación en las reuniones virtuales van a estar íntimamente ligadas a la sincronía o a la sincronía. Es decir, estamos hablando de una constancia relativa. Puedo tener una reunión virtual en la cual en tiempo real estoy interactuando o puedo tener reuniones o foros en los cuales participo y que lo voy haciendo a medida que tengo la disponibilidad temporal para ubicarme en el espacio y colocar mi opinión. En este caso, los tiempos, las formas en las que se generan las discusiones y los momentos para la reflexión, incluso en la participación, cambian. Es decir, no es lo mismo tener la posibilidad de escribir, leer lo que se escribe y además pensar si está de una manera correcta o incorrecta, o la sincronía que tiene que ver con la opinión dada en el momento específico. Esto va a ser fundamental en este proceso en que estamos trabajando. Dentro de las barreras de la comunicación vamos a encontrar esto de, bueno, que la comunicación en los grupos tradicionales está dada por la interacción física directa, en la que yo puedes tener una retroalimentación a partir del rostro, de la gesticularidad de las personas, como ya hemos hablado. Pero en la comunicación virtual se han tenido que incorporar algunos elementos como los emojis, como las manifestaciones emocionales de aplausos, corazones y normas como cuando quieres decir algo muy fuerte lo colocas en mayúsculas. Así que bueno, la comunicación tiene en este caso algunos elementos bien particulares que son muy propios de la virtualidad y que han pasado a ser herramientas, pero también normas de comunicación en el proceso tanto circular como lineal de la comunicación como tal. A este respecto, y volviendo un poco a los roles y a la estructura, vamos a encontrar entonces moderadores de foros,
pero también vamos a tener asistentes, vamos a tener anfitriones de videollamadas y sus participantes y vamos a tener influencers y seguidores. Estas son las diferentes formas en las cuales nosotros nos podemos organizar en estas reuniones virtuales. Liderar estas actividades grupales tendrá sus elementos y tiene dificultades que le son propias, ¿no? En principio, el liderazgo puede resultar menos evidente. Yo puedo ser quien organiza la reunión, pero quien la dirige es otra persona. En algún momento intercambiar ese rol, porque existen anfitriones y coanfitriones dentro de las plataformas. Liderar también va a obligar a que tengas habilidades especiales, habilidades con las herramientas tecnológicas y con todo lo que tiene que ver con trabajar las diferentes formas de motivación, manejo del tiempo, la claridad y bueno, mantener definitivamente una cohesión asociada al logro del objetivo. Así que el liderazgo va a tender a ser algo bien particular en estas reuniones virtuales. De hecho, no solamente se puede tener un liderazgo asociado al rol natural, como decir soy profesor y hay unos estudiantes, sino que además este liderazgo puede verse en peligro si yo soy un profesor que da una clase de 4 o 5 horas corrida. Y entonces, claro, ¿qué hacen los estudiantes? Van a agarrar y van a apagar sus cámaras en muchos momentos, levantarse, en fin, hacer una cantidad de cosas. Aplicando la teoría clásica de los grupos y el modelo de Tubman, sí vamos a ver cómo sí se aplican los elementos de la grupalidad en este caso. Así vamos a ver los diferentes momentos del grupo. Solo que esto va a cambiar, va a haber un cambio en su duración y su profundidad. Yo puedo tener grupos que se arman de manera instantánea en organizaciones para realizar una tarea muy concreta y desaparecer en ese mismo momento. Es decir, grupos que se arman para hacer alguna metodología Scrum, grupos que se arman para desarrollar algún proyecto, en fin, de la misma forma en la cual se manejan los grupos en el mundo real, en el mundo de la presencialidad, ¿no? Entonces, fíjense que no va a afectar, en este caso, la virtualidad, los modelos de organización, encuentro, desarrollo, conflicto, cierre para luego volver a ese mismo proceso de formación, normatividad y desarrollo. Bueno, ya hemos visto cómo los grupos virtuales cumplen también las características de estructura, cohesión, objetivo, comunicación y tiempos o ciclos de vida. Ahora vamos a continuar con la otra parte que tiene que ver con las dinámicas, es decir, con cómo movilizar la atención, cómo capturar el interés y cómo trabajar en equipo a través de diferentes herramientas y diferentes metodologías que están disponibles y de las cuales hemos hecho alguna selección. Vamos a empezar dentro de los recursos para las dinámicas o dinámicas con las pizarras digitales. Fíjense, las pizarras digitales son elementos colaborativos. Estamos hablando de herramientas como Google Jamboard, que permite a los participantes escribir, dibujar y organizar ideas de una manera colaborativa, de una manera simultánea. Tenemos Miro, que es una plataforma visual con algunas plantillas y mapas mentales que ya están predefinidos, pero que pueden modificarse, ¿no? Y que pueden dar algunos flujos de trabajo y también sirven para las tormentas de ideas. Vamos a tener Microsoft Whiteboard que está integrada con el Teams y que lo que busca es co-crear y visualizar ideas. Es decir, es muy parecido a tener un pizarrón para conectar cosas cuando damos clases y cuando damos talleres, ¿no? Entonces, estas plataformas sirven para esto. Luego vamos a tener algunas otras herramientas que lo que buscan es la intervención. Entonces, las herramientas de intervención pueden ser encuestas y cuestionarios en tiempo real, ¿no? Como Mentimeter, que es esta nube que vemos en las cuales la palabra central es la que da la idea de la mayor frecuencia de la respuesta. Estamos hablando que esta plataforma Mentimeter permite realizar encuestas interactivas, cuestionarios, nubes de palabras, en fin. Es muy útil para obtener retroalimentación de manera instantánea y medir un poco la opinión del grupo, ¿no? Cosa que va a ser importante para sostener la atención.
Kahoot es una herramienta de aprendizaje que más bien está lo que llaman gamificado, es decir, es una herramienta que se aprende jugando. Esto va a permitir realizar algunos cuestionarios, juegos, interacciones que son ideales para verificar el conocimiento. Fíjense que la idea es hacer que esta dinámica sea un poco más divertida, es decir, menos aburrida, menos centrada en la tarea y más centrada en el juego, ¿no? Así como un ir haciendo mientras jugamos. Luego está Lido, que se utiliza para hacer preguntas y encuestas en tiempo real. Vamos a hacer algunas preguntas y van a aparecer las respuestas y va a permitir recopilar esas preguntas. Por ejemplo, yo puedo utilizarlo al inicio para decir, bueno, cuál es el nivel de conocimiento de determinado tema y al final, bueno, cuál fue el aprendizaje que se dio. Con los demás podemos hacer cosas como colocar herramientas para que las personas compartan o co-crear algunos elementos. Van a ser herramientas bien interesantes, ¿no? Para poder trabajar. Luego, bueno, ¿dónde se utilizan estas herramientas? Bueno, fundamentalmente en las salas de trabajo. Las salas de trabajo o salas de videoconferencias interactivas, las más clásicas son, o las más utilizadas, ¿no? Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, que son, bueno, plataformas que permiten crear salas de trabajo, son breakout rooms, que son espacios aparte. Y esto va a ser fundamental, porque puedo tener un grupo grande y dividirlo en pequeños grupos para que hagan su trabajo y que luego pueden reunirse nuevamente, como lo haría yo en un salón de clase normal. Es decir, esto va a permitir que nosotros podamos hacer esto, pero además tienen otras herramientas, como por ejemplo poder grabar, ¿no? O integrar, que en el caso de Google Meet, herramientas como Office, herramientas como Google Docs, herramientas como otras particularidades que yo puedo trabajar y que de manera física, fíjense que y presencial no se podría hacer. Es decir, yo tendría que abrir una computadora, tendría que trabajar aparte, en fin. En cambio, en este caso se puede hacer de manera simultánea. Y eso es una ventaja de estos grupos y de estas dinámicas, de estas herramientas. Bueno, una vez que yo he hecho dinámicas de interacción, he hecho dinámicas de opinión, he hecho construcción de ideas, bueno, es importante hacer que esas ideas de una u otra forma terminen en un producto que logre conectar el trabajo que se estaba haciendo. Bueno, para eso utilizamos los mapas mentales y los organizadores visuales. Vamos a tener entonces herramientas como Padlet, que es ideal para crear muros de ideas en los cuales yo puedo dejarlo como quien deja una cartelera, como cuando dejamos los pósters, los materiales, las fichas, las hojas pegadas en la pared. Bueno, es lo mismo en este caso. Y se van a organizar ideas como lluvias de ideas. Vamos a tener MindMeister, que permite crear mapas mentales. Fíjense, podemos hacer estructuras que guían el trabajo que se ha estado haciendo y podemos visualizar conceptos, ¿no? Y podemos hacer conexiones entre conceptos, hacer mapas mentales y hacer esquemas de lo que estamos trabajando. Google es una herramienta más bien de mapas mentales que facilita organizar ideas, ¿no? Va a integrar conceptos con flujos de información. Todas funcionan para lo mismo. Estamos hablando de cómo hacer que las ideas que trabajamos en las sesiones terminen representadas de una manera gráfica. Por otro lado, voy a tener necesidad de hacer break, como lo hacemos en los grupos convencionales, es decir, necesitando así como hacemos dinámicas de movimiento físico, ¿no? O dinámicas de movimientos corporales. También vamos a necesitar hacer algunas dinámicas de movimientos mentales o de la atención, porque no podemos sostener la atención por tanto tiempo. Así que van a aparecer elementos que gamifican, es decir, que convierten en juego algunas tareas como Kahoot, por ejemplo, como juegos que se pueden dar allí, como Scribio, que es un juego de dibujo, o algunas otras herramientas que se van dando. Pero básicamente estas últimas tienen que ver con dinámicas gamificadas, es decir, hacer un juego para poder distraer la atención de lo que se está haciendo a la par de que se continúa el trabajo. Ahora bien, una vez que hicimos esto, representamos, colocamos, jugamos, hicimos la cosa, necesitamos retroalimentación, necesitamos herramientas que nos permitan decir, bueno, qué fue lo que se hizo en ese espacio. Así que para eso tenemos Pool Everywhere, que facilita la interacción entre las encuestas.
y elementos que van en vivo, o sea, escalas, nubes, información que se va generando y que se trae. Es como hacer una infografía de una manera colaborativa. Ahí, y vamos a tener Trello que permite gestionar proyectos entre comunidades, entre grupos de trabajo, proyectos a largo plazo, va a asignar tareas, tarjetas de ideas, va a tener recursos, en fin, va a poder hacerse un proyecto importante. Trello se utiliza mucho en metodología Scrum y metodología de programación. También se utiliza cuando necesitamos armar proyectos sociales, por ejemplo, la asignación de roles, tareas, funciones y recursos se puede hacer vía Trello. Pero para eso teníamos que haber hecho el trabajo colaborativo anterior y para eso teníamos que haber definido las tareas que teníamos que armar y además presentar las ideas de una manera. Así que por un lado las colocamos en una pizarra, por otro lado las esquematizamos y ahora con esto nosotros armamos un programa que lo que busca es la prosecución de la actividad. Es decir, estamos hablando de algo que es prospectivo. Estas son herramientas que permiten la prospectividad de las acciones que estamos haciendo. Storyboard va a ser similar a Padlet, pero va a tener un elemento que tiene que ver con ideas, y entonces yo puedo conectarlo. Ahora, lo otro interesante de esto es que yo puedo tener varias plataformas y utilizarlas de manera conjunta, conectar una con la otra, porque es tecnología que se puede relacionar, ¿no? No es contradictoria una cosa con la otra. Aun cuando las personas en su trabajo colaborativo suelen tener más o menos las mismas herramientas, que es lo que les hemos mencionado cuando hablamos de dinámicas de grupo, que ustedes tengan también su pool de actividades base, que son su caballo de batalla para las diferentes acciones que van a hacer con los grupos con los que están trabajando. Bueno, lo mismo va a pasar con estas herramientas. Va a ser fundamental que ustedes identifiquen cuáles son las más adecuadas para las tareas que ustedes van a hacer. Si yo voy a trabajar un curso de capacitación, si voy a trabajar un encuentro, un cineforo, si voy a trabajar un proceso reflexivo, si voy a trabajar elementos más bien de información y comunicación. En fin, para cada una de ellas hay herramientas suficientes con las cuales podemos resolver la tarea de la mejor forma. Bueno, también hay herramientas que van a permitir ir generando documentos, no solamente proyectos, sino también documentos, unos documentos completos de lo que estamos haciendo. Así que vamos a tener en ese caso a Google Docs con el Docs, con Sheets, con Slides, que son presentaciones, tablas dinámicas y textos, y Microsoft Notes, OneNote, que conecta con todo el pool también de lo que es Office 365. Entonces, ahí vamos a tener otros elementos que además surgen de allí. Yo puedo terminar una reunión de trabajo y hacer una presentación de los resultados o de las cosas que se dan. Puedo además compartir información, grabaciones y fotografías en tiempo del momento en el que estamos trabajando y además puedo crear un documento completo en el cual tenga la relación de cuentas de lo que se necesita, por ejemplo, para los proyectos. Es decir, yo puedo hacer un balance de lo que tengo y lo que no tengo en un proyecto de Trello, pero puedo exportar y puedo manejar esa información vinculada con una hoja de Excel o con una hoja de Sheets. Así que, bueno, esto es lo que permite toda esta tecnología. Ahora, hay grupos sincrónicos, es decir, espacios en los cuales yo puedo ir dejando ideas y puedo ir armando cosas. Los más comunes el día de hoy, para el año 2024, noviembre de 2024, son Discord, que ofrece salas de chat de voz y texto, o sea, yo puedo conectarme allí, así como lo puedo hacer en grupos también de WhatsApp y eso, bueno, en Discord lo puedo hacer y puedo dejar opiniones, pueden haber canales sobre política, deporte, educación, en fin, donde la gente intercambia y permite hacer dinámicas prolongadas, ¿no? De una manera más informal. Si yo puedo dar mi opinión, alguien puede ir y bueno, es como un foro, es un foro asincrónico. Y Slack, que es una herramienta que se utiliza muchísimo ahora en las empresas, es una herramienta de comunicación que básicamente busca tener diferentes canales. Por ejemplo, yo puedo tener un canal de la gente de personal, la gente de logística, la gente de gestión tecnológica, y que a su vez ellos pueden hacer actividades sincrónicas, subchats y conversaciones en paralelo que comparten además archivos, Drive, y hacen proyectos
a distancia colaborativa. Así ellos pueden incluso conectarse con cosas como Trello para poder hacer un proyecto. Y esto se suele utilizar, como ya dije, en empresas. Tiene que ver con un trabajo constante del cual puedo ir acercándome de una u otra forma. Y estos cada vez tienen más peso porque recordemos que cada vez la espacialidad, el lugar en el que yo me desarrollo, en los lugares en el que yo ejecuto una tarea como trabajador, como colaborador, como parte de una empresa, no necesariamente está vinculado al territorio, sino más bien puede estar vinculado precisamente a la virtualidad. Yo puedo ser el jefe de recursos humanos de una empresa de Tailandia viviendo en la Argentina. O puedo ser el reclutador de una empresa de farmacología y medicina, pues siendo una persona que está en Colombia cuando la empresa está en Alemania. Así que eso va a permitir Slack, eso va a permitir estas herramientas a tiempo y en momentos asincrónicos. Así que yo pueda ver qué hizo mi partner en otro país o qué está pidiéndome mi jefe o algún colaborador sobre una tarea concreta. Para eso son estas plataformas. Ya hemos hablado de lo que son las redes y los grupos, ya hemos hablado de las características, estructuras, roles, objetivos, las bondades de la virtualidad, las múltiples herramientas para trabajo colaborativo y para desarrollar actividades de una manera más interesante, de una manera más interactiva y de una manera colaborativa. Ahora, es necesario hablar de las barreras, ¿no? Es decir, la virtualidad tiene de manera intrínseca algunos elementos que le son propios y que no lo tienen las agrupaciones de tipo presencial. Los grupos presenciales no van a lidiar con lo que vamos a plantear ahora. Fíjense, por ejemplo, hay que plantear la rigidez de la atención. Es decir, yo necesito tener actividades para que combatan esta rigidez de estar mirando una cámara o estando ahí frente a un teléfono o a una computadora o una tableta mientras una persona habla y yo escucho o tomo nota de las cosas, ¿no? Eso definitivamente es distinto a estar en un grupo donde yo tengo a la gente sentada en círculo y puedo acercarme, esta persona puede estirarse, esta persona puede hacer otras cosas. Recordemos que esta virtualidad obliga a estar ahí frente al aparato, estar ahí frente a la tecnología, que es la que nos facilita, pero también nos limita la movilidad. El tiempo, la atención que tenemos que hacer para estas prácticas tiene que ser más reducida. ¿Sí? La gente tiene que entender que, y eso es una sugerencia que hacemos los especialistas en esta área, que uno no puede hacer actividades de más de una hora en la virtualidad. Uno tiene que incorporar recesos que permitan librar la atención, bajar el estrés y lograr que la ansiedad de la tarea se disminuya, ¿no? Pero además, algo que es también un enemigo de estas actividades, que es el aburrimiento. La gente se puede aburrir de un monólogo. ¿Bien? Ahora, ahí va a ser fundamental cambiar la emotividad, las formas de expresión, las dinámicas en las cuales nosotros estamos participando. Si yo utilizo siempre Jamboard, pues la gente se va a aburrir. Si yo utilizo siempre Mentimeter, pues no va a ser novedad. La idea es estar en la novedad y poder hacer que la atención de las personas se sostenga. Ahora, hay también limitaciones asociadas a la propia tecnología. Yo necesito tener personas que tengan una tecnología más o menos pareja, que tengan una conectividad estable, que además tengan energía eléctrica, que tengan además buenas cámaras y que además tengan la posibilidad de que esos aparatos se sostengan con su energía el tiempo que sea, no que se vayan a quedar sin batería en algún momento. Así que fíjense cómo todo esto que está allí, que lo damos por sentado, no necesariamente es así. Yo puedo estar haciendo una actividad para América Latina y las condiciones de Colombia, de Venezuela, de Haití, de Argentina y de Brasil son totalmente distintas dentro de su propio territorio y en sus diversos países. O sea, es una cosa que se va a variar de acuerdo a las formas en las cuales la tecnología se presenta y la accesibilidad tecnológica que se da. Si bien la tecnología reduce las diferencias, permite lograr un intercambio más parejo en algunas cosas, también el acceso a la tecnología de una manera económica, de una manera tecnológica, es una limitante. O sea, tiene esos dos elementos, nos facilita pero también limita ambas cosas, ¿no? Y bueno, luego
Cuando estoy trabajando en estos grupos, por supuesto, la persona puede ocultar, la persona puede borrar, la persona se puede eximir, la persona puede desaparecer. Es decir, yo puedo estar ahí dando una actividad y encontrarme con una sola cámara encendida y 10 letras colocadas en pequeños cuadros que no me dicen a mí absolutamente nada como quien está haciendo la tarea. Por eso se colocan en muchos casos normas, es decir, usted tiene que encender la cámara. O si no la enciende, tiene que avisar por qué. O debe interactuar de vez en cuando para que el otro sepa que usted está allí, aunque lo que aparezca sea una letra o aparezca un avatar o una fotografía suya. Esto definitivamente son barreras que va a tener la virtualidad y que hay que tomar en cuenta todo el tiempo.